En el año 2024, el corazón de Jerusalén se convierte en el epicentro de un evento inexplicable. Una figura misteriosa aparece en las calles, enseñando y curando, y los rumores empiezan a volar. Las redes sociales se inundan con videos y testimonios de personas que aseguran haber visto a alguien con un parecido inquietante con Jesucristo. La atmósfera se llena de preguntas. ¿Podría ser realmente Él? ¿Qué significaría su regreso en nuestros tiempos? El peso de estas dudas se cierne sobre la ciudad. La escena inicial es casi ordinaria. Un día caluroso, con turistas y locales ocupados en su rutina diaria. Sin embargo, todo cambia cuando alguien señala a un hombre que enseña en una esquina. La multitud se detiene, como si un extraño magnetismo los atrajera hacia esa figura que parece irradiar algo más allá de lo humano. Este hombre, vestido de manera sencilla, tiene una expresión de serenidad en su rostro. No destaca por su apariencia, pero su presencia es imposible de ignorar. Cuando sus ojos se cruzan con los de las personas, algo cambia dentro de ellas. Muchos describen una paz inexplicable, mientras otros sienten como si él conociera sus pensamientos más profundos. Pronto, los rumores empiezan a extenderse como un reguero de pólvora. ¡Es Jesús!, gritan algunos. Otros permanecen incrédulos, pero la curiosidad los lleva a unirse a la multitud creciente. El misterio se profundiza y Jerusalén se convierte en el epicentro de un fenómeno global. La apariencia de este hombre es desconcertantemente común, pero sus acciones son todo menos ordinarias. Habla con autoridad, pero sin arrogancia. Sus palabras parecen resonar en lo más profundo de las almas de quienes lo escuchan. Mientras enseña a un pequeño grupo en una esquina de la ciudad, algunos de los presentes sienten lágrimas correr por sus rostros sin entender por qué. El impacto de sus palabras no se limita a quienes lo rodean físicamente. En cuestión de horas, los videos grabados por los presentes comienzan a circular en las redes sociales, llegando a millones de personas. La voz de este hombre, su forma de hablar y la intensidad de su mirada conmueven incluso a quienes ven las imágenes desde la distancia. Mientras la multitud crece, el caos comienza a mezclarse con la devoción. Algunos intentan tocarlo, otros gritan pidiendo respuestas, y unos pocos simplemente observan en silencio, como si temieran romper el hechizo del momento. En medio de todo esto, el hombre sigue enseñando, como si nada pudiera apartarlo de su propósito. ¿Qué es lo que lo hace tan especial? Para quienes lo han visto de cerca, no hay duda, no es un hombre común. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Es posible que sea Jesús? Uno de los aspectos más inquietantes de este fenómeno es el impacto que la mirada de este hombre tiene sobre las personas. Quienes han cruzado sus ojos con los de él describen una experiencia transformadora. Sentí como si él viera directamente dentro de mi alma, dice una joven turista. Era como si conociera cada dolor, cada alegría de mi vida. No es solo su mirada lo que impacta, sino la forma en que escucha y responde a las personas. Hay una paciencia y un amor que parecen inhumanos, una capacidad de conectar que desafía toda lógica. Esto no pasa desapercibido para la multitud, que se siente atraída hacia él como si su presencia fuera una respuesta a un anhelo profundo. Mientras tanto, las redes sociales están llenas de historias de encuentros con este hombre. Algunos aseguran que fueron sanados físicamente, mientras otros hablan de una paz interior que nunca habían experimentado antes. Los testimonios son tan numerosos que incluso los medios internacionales comienzan a cubrir la historia. Sin embargo, no todos están convencidos. Los escépticos sugieren que podría ser un actor
o un fraude. Aún así, incluso ellos no pueden negar la intensidad de lo que está ocurriendo en Jerusalén. La multitud alrededor del hombre crece rápidamente y con ella las emociones se intensifican. Algunos comienzan a gritar, ¡es Jesús! Zrenia, mientras otros se arrodillan, llorando. La atmósfera es eléctrica, llena de una mezcla de esperanza, miedo y asombro. Los que están más cerca intentan tocarlo, convencidos de que un simple roce podría cambiar sus vidas. Otros se limitan a observar desde la distancia, demasiado abrumados para acercarse. La multitud es un reflejo de las emociones humanas en su estado más puro: fe, escepticismo, anhelo y temor. Mientras tanto, la figura sigue hablando con calma, como si nada pudiera perturbar su propósito. Sus palabras son simples, pero cada frase parece tener un peso eterno. Habla de amor, arrepentimiento y esperanza, y sus palabras parecen penetrar incluso los corazones más endurecidos. En medio de todo esto, una pregunta comienza a tomar forma en las mentes de muchos. ¿Y si realmente es Él? ¿Estamos preparados para lo que esto significa? Las palabras de este hombre recuerdan a muchos las profecías bíblicas, especialmente las de Mateo 24:27. Porque así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Estas palabras resuenan con fuerza en la mente de quienes lo escuchan, y la posibilidad de que las profecías estén cumpliéndose les llena de asombro. Las señales descritas en las Escrituras, guerras, hambrunas, terremotos y corazones endurecidos, parecen estar más presentes que nunca en el mundo moderno. La conexión entre las palabras de la Biblia y los eventos actuales es demasiado evidente para ignorarla, y muchos comienzan a preguntarse si este momento es el cumplimiento de una promesa milenaria. Para algunos, esta posibilidad es aterradora. Para otros, es un llamado a la esperanza. En medio de la incertidumbre, una cosa está clara: este evento ha cambiado para siempre la forma en que muchos ven su fe y su lugar en el mundo. En una era dominada por las redes sociales y la tecnología, los eventos que se desarrollan en Jerusalén se propagan más rápido que nunca. Videos grabados por teléfonos móviles muestran a este hombre enseñando, curando y mirando profundamente a quienes lo rodean. En cuestión de horas, millones de personas en todo el mundo ya están viendo lo que está ocurriendo. Los comentarios en las publicaciones oscilan entre la fe y el escepticismo. Algunos usuarios escriben: «Es un milagro, Jesús ha regresado». Otros son más cautelosos: «Esto podría ser un truco o un experimento social». Sin embargo, la viralidad de las imágenes asegura que nadie pueda ignorar lo que está ocurriendo en la ciudad sagrada. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, las plataformas digitales también se convierten en un espacio para el debate. Expertos religiosos, escépticos y creyentes apasionados inician discusiones sobre la autenticidad de los eventos. ¿Es posible que las profecías estén cumpliéndose en pleno 2024? ¿Podría la tecnología estar siendo usada para amplificar un mensaje divino? Mientras tanto, quienes presencian los eventos en persona parecen menos preocupados por grabar o debatir. Para ellos, lo que importa es el impacto inmediato de las palabras de este hombre, palabras que parecen resonar profundamente en sus corazones.
El contexto global amplifica el significado de este fenómeno. En un mundo plagado de conflictos, desastres naturales y divisiones crecientes, las palabras de este hombre vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales el amor, y parece que lo inmoral está cada vez más parecen ofrecer una respuesta a un clamor desorientado que ha estado creciendo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en tiempos de incertidumbre. El deseo de perdido en medio de la confusión y deseas más claridad. Tenemos algo especial religiosos comienzan a hablar públicamente sobre los eventos en Jerusalén, calificándolos como una llamada y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Sin embargo, es el verdadero valor de caminos de la revelación. Algunos la Biblia grupos de poder consideran hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora como un regalo en el primer comentario fijado. Y no pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal. Las palabras de este hombre parecen trascender cualquier barrera. Para quienes lo escuchan, su mensaje no es solo relevante, sino urgente. Es como si estuviera llamando a la humanidad a un momento decisivo, un punto de inflexión en la historia. Los testimonios sobre posibles milagros empiezan a acumularse. Personas que afirman haber sido sanadas físicamente, otras que describen una transformación emocional profunda y algunas incluso aseguran haber recibido respuestas a oraciones específicas. Estos relatos comienzan a dividir opiniones en todo el mundo. Los medios de comunicación dedican horas de programación a cubrir los eventos. Científicos, psicólogos y teólogos son invitados a dar sus perspectivas. ¿Podrían estos milagros ser explicados científicamente? ¿O estamos presenciando algo que desafía toda lógica humana? En las calles de Jerusalén, la tensión entre creyentes y escépticos es palpable. Algunos argumentan que la fe ciega puede llevar a la manipulación, mientras que otros insisten en que lo que está ocurriendo es un llamado divino. La multitud sigue creciendo, y con ella, el fervor y las emociones. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Entre las multitudes y los debates en línea, muchos recurren a la Biblia en busca de respuestas. Los versículos sobre la segunda venida de Cristo son citados una y otra vez, especialmente aquellos que describen señales en el cielo y en la tierra. Mateo 24 y Apocalipsis son los textos más discutidos, con creyentes buscando correlaciones con los eventos actuales. En Mateo 24:42, Jesús advirtió a sus discípulos: «Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor». Este recordatorio resuena profundamente, especialmente para quienes sienten que los eventos de Jerusalén son un llamado a estar preparados. Sin embargo, la Biblia también advierte sobre falsos profetas que vendrán en su nombre. Este dilema lleva a muchos a cuestionarse: ¿cómo podemos estar seguros de que lo que estamos presenciando es auténtico? Esta incertidumbre no solo genera debates, sino que también pone a prueba la fe de muchas personas. En última instancia, las Escrituras parecen invitar a las personas a centrarse no tanto en las señales externas, sino en la transformación de sus propios corazones. No se trata de saber cuándo sucederá, dice un pastor entrevistado en televisión, sino de estar listos, sin importar el momento. Entre los miles que han presenciado los eventos en Jerusalén, las historias de transformación personal son innumerables.
Un hombre que había estado luchando con la adicción durante años dice que, al escuchar las palabras de este hombre, sintió una paz que nunca antes había experimentado. Fue como si algo dentro de mí simplemente se liberara. Cuenta con lágrimas en los ojos. Otra mujer, que había perdido la fe después de la muerte de su hijo, dice que al cruzar miradas con este hombre, sintió que su corazón comenzaba a sanar. No puedo explicarlo, pero fue como si él supiera exactamente lo que estaba pasando dentro de mí, relata. Estas historias, compartidas tanto en persona como en redes sociales, están inspirando a millones de personas en todo el mundo. Algunos las toman como evidencia de un milagro, mientras que otros las interpretan como un testimonio del poder de la fe y la esperanza. A pesar de las diferencias en cómo se interpretan estos eventos, una cosa es clara: las vidas de quienes estuvieron allí nunca volverán a ser las mismas. La pregunta que ha estado flotando en el aire desde el principio ahora parece más urgente que nunca. ¿Y si realmente es Él? ¿Y si este hombre en Jerusalén es el regreso de Jesús, tal como lo prometió hace más de 2000 años? Para muchos, esta idea es tanto emocionante como aterradora. ¿Estoy listo para encontrarme con Él? Logos, se pregunta un joven en la multitud. Esta reflexión personal se repite en las mentes de miles, tanto en Jerusalén como en todo el mundo. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, pero también nos invita a vivir cada día como si fuera el último antes de su regreso. Este mensaje resuena con fuerza, no solo como un llamado a la preparación, sino como una invitación a vivir con propósito y amor. Independientemente de si los eventos en Jerusalén son el cumplimiento de una profecía o un recordatorio divino, el impacto es innegable. El verdadero milagro, dice un hombre mientras se aleja de la multitud, es lo que esto ha despertado en nuestros corazones. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Entre las multitudes y los debates en línea, muchos recurren a la Biblia en busca de respuestas. Los versículos sobre la segunda venida de Cristo son citados una y otra vez, especialmente aquellos que describen señales en el cielo y en la tierra. Mateo 24 y Apocalipsis son los textos más discutidos, con creyentes buscando correlaciones con los eventos actuales. En Mateo 24:42, Jesús advirtió a sus discípulos: Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Este recordatorio resuena profundamente, especialmente para quienes sienten que los eventos de Jerusalén son un llamado a estar preparados. Sin embargo, la Biblia también advierte sobre falsos profetas que vendrán en su nombre. Este dilema lleva a muchos a cuestionarse: ¿cómo podemos estar seguros de que lo que estamos presenciando es auténtico? Esta incertidumbre no solo genera debates, sino que también pone a prueba la fe de muchas personas. En última instancia, las Escrituras parecen invitar a las personas a centrarse no tanto en las señales externas, sino en la transformación de sus propios corazones. No se trata de saber cuándo sucederá, dice un pastor entrevistado en televisión, sino de estar listos, sin importar el momento. Entre los miles que han presenciado los eventos en Jerusalén, las historias de transformación personal son innumerables. Un hombre que había estado luchando con la adicción durante años dice que, al escuchar las palabras de este hombre, sintió una paz que nunca antes había experimentado. Fue como si algo dentro de mí simplemente se liberara.
cuenta con lágrimas en los ojos. Otra mujer, que había perdido la fe después de la muerte de su hijo, dice que al cruzar miradas con este hombre, sintió que su corazón comenzaba a sanar. No puedo explicarlo, pero fue como si él supiera exactamente lo que estaba pasando dentro de mí, relata. Estas historias, compartidas tanto en persona como en redes sociales, están inspirando a millones de personas en todo el mundo. Algunos las toman como evidencia de un milagro, mientras que otros las interpretan como un testimonio del poder de la fe y la esperanza. A pesar de las diferencias en cómo se interpretan estos eventos, una cosa es clara: las vidas de quienes estuvieron allí nunca volverán a ser las mismas. La pregunta que ha estado flotando en el aire desde el principio ahora parece más urgente que nunca. ¿Y si realmente es Él? ¿Y si este hombre en Jerusalén es el regreso de Jesús, tal como lo prometió hace más de 2000 años? Para muchos, esta idea es tanto emocionante como aterradora. ¿Estoy listo para encontrarme con Él? Logos, se pregunta un joven en la multitud. Esta reflexión personal se repite en las mentes de miles, tanto en Jerusalén como en todo el mundo. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, pero también nos invita a vivir cada día como si fuera el último antes de su regreso. Este mensaje resuena con fuerza, no solo como un llamado a la preparación, sino como una invitación a vivir con propósito y amor. Independientemente de si los eventos en Jerusalén son el cumplimiento de una profecía o un recordatorio divino, el impacto es innegable. El verdadero milagro, dice un hombre mientras se aleja de la multitud, es lo que esto ha despertado en nuestros corazones. ¿Te has detenido a pensar en una noticia que tal vez pase desapercibida? Algo asombroso está ocurriendo en la montaña del templo, y las conversaciones que están surgiendo, más allá de la historia y la política, están tocando el pulso de la profecía. Al principio no parece gran cosa, pero lo que realmente atrae la atención no es solo lo que está sucediendo, sino lo que permanece en silencio. Y es precisamente en este vacío donde las cosas se tornan fascinantes. A lo largo de los siglos, la montaña del templo ha sido un símbolo tanto de conflicto como de veneración. Hoy en día, cambios sutiles, pero trascendentales, están tomando lugar. Estos eventos nos invitan a hacer una pregunta que resuena a lo largo de la historia de este lugar sagrado. ¿Podría estar ocurriendo la fase inicial para el cumplimiento de la profecía bíblica? Según las Escrituras, la reconstrucción de un templo judío en este lugar es crucial para los eventos finales del mundo. Una idea que parece impensable, especialmente con el famoso Dome de la Roca y la mezquita Al-Aqsa dominando la cima. Sin embargo, las señales que surgen hoy podrían ser la primera pista de lo que está por venir. La montaña del templo ha sido un lugar rodeado de controversias debido a las estructuras sagradas que se encuentran allí. No es difícil entender por qué. Para quienes siguen la profecía bíblica, este sitio tiene un peso monumental. Y lo que se está retrasando ahora es aún más desconcertante. Hay un vacío que no se puede ignorar. Si eres musulmán y conoces las profecías, esto podría ser motivo de inquietud mucho mayor de lo que imaginas. Curiosamente, existe un argumento sólido que sostiene que algunos musulmanes toman estas profecías más en serio de lo que muchos cristianos se atreven a admitir. Es una afirmación sorprendente, pero tiene fundamentos que exploraremos a continuación. Ahora, hablemos de un desarrollo reciente que está generando gran revuelo. Un artículo titulado Full Dress Cohen Sighted on Temple Mount no es solo una noticia cualquiera. Este artículo es solo la punta del iceberg de algo mucho más significativo. Lo que está sucediendo es importante, pero lo que no está sucediendo podría ser aún más asombroso. El artículo comienza con una referencia al Instituto del Templo.
Cada vez que oigas ese nombre, asegúrate de prestarle atención. El Instituto del Templo se dedica específicamente a la restauración del templo en la montaña del templo. Durante los últimos 30 años han logrado avances impresionantes, superando con creces todas las expectativas previas. No se han quedado solo en la planificación, han estado activamente trabajando en la preparación de los utensilios necesarios para la construcción del templo, siguiendo las instrucciones bíblicas con un nivel de detalle asombroso. Una de las piezas clave en este proyecto involucra las hojas rojas, que son esenciales para la ceremonia de dedicación del templo. El instituto ha estado preparando con sumo cuidado cada detalle para asegurarse de que todo esté listo. Su determinación de ver el templo reconstruido no tiene precedentes, y a pesar de las dificultades, siguen adelante con su misión. Sin embargo, su trabajo no ha estado exento de controversias, especialmente en los últimos años, cuando han reclamado con firmeza su derecho a estar presentes en la montaña del templo. Este reclamo está generando una gran cantidad de tensiones, pero también está preparando el terreno para eventos que podrían cambiar el curso de la historia. El último evento registrado es sin precedentes. Por primera vez en más de 2000 años, un Cohen, un descendiente directo de Aarón, el hermano de Moisés y el primer sumo sacerdote, subió a la montaña del templo vestido con las ropas rojas tradicionales prescritas por la Biblia. Este acto histórico no solo marcó un momento de gran importancia religiosa, sino que también fue parte de un evento aún más significativo. Se unió a un quórum de oración y junto a otros ofreció la bendición sacerdotal a los presentes. Este momento no es simplemente una ocasión especial, sino un reflejo tangible del avance en la realización de una promesa profética. En tiempos pasados, un evento como este habría sido impensable y sin duda habría desatado conflictos políticos y religiosos. Pero hoy, en un giro sorprendente, lo que estamos presenciando es precisamente lo contrario, un ambiente de calma, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para permitir este momento único. Esta transformación, que ocurre justo en el corazón de uno de los sitios más debatidos y venerados del mundo, deja claro hasta qué punto el lugar sigue siendo relevante, tanto para aquellos que veneran el pasado como para aquellos que esperan el cumplimiento de un futuro profético. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El Instituto del Templo, en particular, ha estado trabajando de manera incansable para restaurar el templo en la montaña del templo. En su página oficial de Facebook, compartieron un comentario que sorprendió a muchos. Otro hito importante en este largo proceso. Esta vez, un descendiente moderno de Aarón, vestido con las ropas sacerdotales rojas diseñadas por el instituto, ascendió al sitio sagrado. Mientras tanto, acompañado de otros sabios, realizó la bendición sacerdotal, citando las palabras que se encuentran en el libro de Números 6, lo que añade una dimensión aún más espiritual a este evento. Lo que lo hace aún más trascendental es la falta de oposición violenta,
algo que, en otros tiempos, hubiera sido impensable. Es un hecho que resalta el cambio profundo que ha experimentado la situación en la montaña del templo. Este evento marca un precedente crucial, no solo para la oración judía en el sitio, sino para las interacciones religiosas en general. Lo que realmente resulta notable no es solo la realización de la bendición sacerdotal, sino la respuesta calmada de los presentes y la comunidad en general. En el pasado, actos como este habrían sido enfrentados con fuertes protestas o incluso represalias. Sin embargo, esta vez se ofrecieron libremente, con un sentido de aceptación que refleja los cambios que están ocurriendo en la región. Grupos de judíos, por ejemplo, pudieron orar en quórums de 10 personas, algo que representa un cambio monumental, dado que antes existían restricciones estrictas. En fechas significativas, como Rosh Hashanah, incluso las hojas de ritual de Ram, Shofarot, fueron colocadas en la montaña, lo que provocó algunos intentos por parte de las autoridades para interrumpir la ceremonia, aunque sin éxito. El Instituto del Templo también ha estado trabajando en la restauración de prácticas antiguas, como la colocación de tefilín en las piedras del templo, a pesar de las tensiones que continúan existiendo en la zona. Estas acciones, que en el pasado habrían sido vistas como un desafío directo a las normas impuestas, ahora son un testimonio de los esfuerzos que están haciendo por recuperar lo que consideran un mandato divino. Sin embargo, los esfuerzos de este instituto no son simples. Enfrentan constantemente obstáculos legales, políticos y sociales. A pesar de que no existe una ley explícita que prohíba la oración judía en la montaña del templo, las decisiones judiciales han sido discretas debido a la fuerte oposición de ciertos sectores. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, un aspecto fundamental de estos desarrollos es que, por primera vez, la oración abierta en el sitio sagrado ha sido llevada a cabo sin restricciones, lo que representa un cambio significativo. Este acto ha provocado una serie de críticas a nivel internacional, con muchas naciones observando el conflicto religioso desde una distancia. En particular, la administración de Biden, en un acto reciente de condena, expresó su desaprobación ante la oración judía en el lugar, lo que refleja las tensiones geopolíticas que han caracterizado la región durante décadas. A pesar de las controversias, muchos observadores ven estos desarrollos como señales de un cumplimiento profético inminente. A medida que continúan los esfuerzos para restaurar el templo, es imposible pasar por alto las implicaciones teológicas que esto conlleva. Este proceso no solo es una cuestión de política o religión local, sino una manifestación tangible de la esperanza de que los tiempos finales, tal como se describen en las Escrituras, están cada vez más cerca. Muchos consideran que la reconstrucción del templo jugará un papel fundamental en el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos, especialmente en lo que se refiere al templo vinculado al anticristo. Mientras que esta perspectiva es vista por algunos como una señal de la aceleración de los eventos proféticos, también es percibida como un indicio de que la línea de tiempo de los eventos bíblicos se está acercando a pasos agigantados. Para aquellos que siguen de cerca estos desarrollos, los eventos actuales sirven como un recordatorio constante de los cambios rápidos y significativos que están ocurriendo en el mundo, y del potencial profundo que tienen dentro del marco de la profecía bíblica.
La Biblia, en diversos pasajes, deja en claro que el templo será un elemento crucial para los acontecimientos de los últimos días. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, se nos ofrece una visión asombrosa sobre lo que está por venir. Este versículo profetiza que «Y él confirmará el pacto con muchos por una semana, y en medio de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre la ala de las abominaciones vendrá el desolador hasta que la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolado». Este pasaje se refiere a un período de paz durante la tribulación de 7 años, conocido como la 70ª semana de Daniel, cuando el anticristo romperá un pacto, interrumpirá los sacrificios en el templo y exigirá que se le rinda culto, profanando el templo en el proceso. Este no es un mensaje aislado en las Escrituras. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, se describe el ascenso al poder del anticristo, quien forzará a todos a adorarle, mientras en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Jesús advierte sobre la abominación desoladora que tendrá lugar en el lugar santo. Las implicaciones de estos pasajes son vastas, ya que sugieren un tiempo de grave tribulación y persecución, especialmente en el contexto del templo y su significado para los creyentes. Para que estos eventos se materialicen, es imprescindible que exista un templo judío físico en la montaña del templo, un sitio actualmente ocupado por el Dome de la Roca, uno de los lugares más emblemáticos de la región. Este detalle no es menor, ya que la existencia de este templo judío es un requisito fundamental para que las profecías se cumplan. La creación de este templo no solo tiene implicaciones religiosas, sino que también implicaría un cambio sísmico en las dinámicas políticas y sociales a nivel mundial. A pesar de los obstáculos y las tensiones, la Biblia es clara al respecto. El templo será reconstruido. Lo más fascinante es que, a pesar de la magnitud de este desafío, los cambios parecen estar ocurriendo de una manera sorprendentemente tranquila. Organizaciones como el Instituto del Templo han estado preparándose durante años, diseñando ropas sacerdotales, instrumentos y rituales específicos para el templo futuro. Sin embargo, los cambios no se limitan solo a las preparaciones físicas para la construcción, sino que también abarcan el acceso al sitio sagrado. Hace no tanto tiempo, los judíos fueron completamente restringidos de ingresar a la montaña del templo. Los cristianos también enfrentaron limitaciones, y la oración, que alguna vez fue una práctica libre, fue rigurosamente prohibida. Aquellos que se atrevieran a mover los labios mientras miraban hacia el templo, incluso sin emitir palabras, corrían el riesgo de ser arrestados de inmediato. Este ambiente de represión religiosa resalta la complejidad de la situación en la región y, al mismo tiempo, subraya la significancia de los cambios que se están produciendo hoy en día a medida que la posibilidad de un templo en la montaña del templo se convierte en una realidad cada vez más palpable. Hoy, la situación es completamente distinta. Los judíos ya no solo suben a la montaña del templo, sino que oran abiertamente y realizan bendiciones mientras visten ropas sacerdotales. Estos avances serían inconcebibles hace apenas unas décadas, cuando cualquier intento de practicar actos religiosos en ese lugar estaba fuertemente restringido. Aunque estos eventos puedan parecer insignificantes o discretos a simple vista, cargan un significado profundo y de gran relevancia profética.
El hecho de que estas acciones se lleven a cabo con tan poca resistencia resulta asombroso, especialmente cuando se considera la tensión histórica que siempre ha rodeado este sitio tan sagrado. Sin embargo, este cambio no es solo político o cultural, sino un cambio profundamente espiritual, que podría ser interpretado como un preludio de lo que está por venir en los tiempos profetizados. La Biblia nos indica que estos pequeños pero significativos cambios están allanando el camino para el cumplimiento de las profecías. Si bien la idea de la reconstrucción del templo es emocionante para algunos, es importante comprender que esto va más allá de un simple deseo. Se trata de una realidad que está siendo forjada, que según algunos podría dar lugar al templo del Anticristo. Este templo marcaría un capítulo sombrío en la historia de la humanidad, el comienzo de un tiempo de tribulación imparable, como se describe en las Escrituras. Históricamente, cualquier intento de los judíos de afirmar su presencia en la montaña del templo, incluso en actos religiosos aparentemente sencillos, ha sido motivo de gran conflicto. Este lugar, lejos de ser solo un símbolo religioso, ha sido durante mucho tiempo el centro de conflictos, con antiguos enfrentamientos, como los que involucran a Hamás e Israel, frecuentemente conectados a lo que ocurre en este sitio sagrado. Es por eso que los desarrollos recientes son absolutamente sorprendentes. Durante un importante fin de semana judío, los sacerdotes ascendieron nuevamente a la montaña del templo, oraron públicamente y por primera vez en mucho tiempo ofrecieron la bendición sacerdotal en sus ropas ceremoniales completas. Y lo más sorprendente de todo es que no ocurrió lo que muchos esperaban. No hubo protestas masivas, no hubo disturbios violentos. Fue como si el mundo, de alguna manera, hubiera decidido dar un paso atrás y permitir que este evento se llevara a cabo en paz. Este cambio es realmente impactante. Históricamente, actos como estos habrían desencadenado no solo protestas, sino potencialmente una violencia de gran escala. La ausencia de resistencia es, sin lugar a dudas, aún más significativa que el acto en sí mismo. Esta calma repentina en torno a un acto tan cargado de historia y significado revela el tipo de transformación que está ocurriendo, un cambio que podría ser interpretado como el cumplimiento de profecías largamente esperadas. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Este cambio no solo es un acontecimiento político o cultural, sino que indica algo mucho más profundo. A medida que las objeciones y resistencias se desvanecen, se abre la posibilidad de que un acuerdo o incluso un arreglo formal permita la construcción del tercer templo. La Biblia ha hablado de esto durante siglos, y ver cómo lentamente se va concretando es casi surrealista. La profecía, que muchos pensaban que estaba lejos de cumplirse, ahora parece estar tomando forma ante nuestros ojos. Y la magnitud de estos cambios es más evidente con cada día que pasa. Estamos siendo testigos de una erosión constante de barreras que antes parecían insuperables, de obstáculos que durante generaciones fueron considerados imposibles de atravesar. Reflexionemos por un momento sobre la magnitud de lo que estamos viviendo. Hace tan solo unos siglos, la idea de que un sumo sacerdote caminara por la montaña del templo, vistiendo sus ropas ceremoniales completas, con el ifá, la placa del pecho y otros elementos sagrados, sería completamente inimaginable. Tal visión probablemente habría provocado una reacción inmediata, tal vez incluso violencia. Sin embargo, hoy en día, este tipo de actos
se llevan a cabo con una resistencia mínima, incluso a pesar de que los símbolos islámicos continúan dominando el lugar. Este cambio no es solo un ajuste político o una modificación de la opinión pública. Es mucho más que eso. Lo que está sucediendo tiene la sensación de ser una preparación profunda, casi sobrenatural. Las mentes y corazones de las personas parecen estar siendo suavizados, permitiendo que eventos tan monumentales ocurran con una calma que pocos habrían anticipado. Es como si las piezas del rompecabezas profético se estuvieran encajando perfectamente, tal como fue predicho en las Escrituras. Pero lo que es aún más fascinante es que esto no está ocurriendo de manera aislada. No es un fenómeno único o exclusivo de un solo grupo. El creciente poder de voces conservadoras y de izquierda en el panorama político de Israel ha jugado un papel fundamental en esta dinámica. Estas facciones políticas, que antes parecían irreconciliables, ahora están empujando por un reconocimiento y una soberanía judía sobre la montaña del templo. De manera sorprendente, estas posiciones están siendo cada vez más aceptadas y toleradas, algo que habría sido impensable hace solo unos años. Es como si una mano divina estuviera guiando y orquestando los cambios necesarios para que la profecía avance sin obstáculos. Las implicaciones de todo esto son mucho más profundas de lo que muchos pueden imaginar. La reconstrucción del templo no es solo un milagro en el ámbito político o religioso, es más bien un milagro profético que está ocurriendo en tiempo real. Estamos viendo cómo se cumplen las palabras antiguas de las Escrituras, y lo que parecía un sueño lejano, ahora se está transformando en una realidad palpable. Este momento marca el inicio de los eventos que la Biblia describe con detalle. El anticristo que se levanta en el templo y exige ser adorado. Estas no son meras ideas abstractas, están convirtiéndose en realidades tangibles, paso a paso, frente a nuestros ojos. Lo que antes se veía como una profecía lejana, ahora comienza a tomar forma, trayendo consigo un sentido de urgencia y una inminencia que pocos habrían anticipado. Si bien estos desarrollos pueden ser emocionantes de observar, también llevan consigo un mensaje profundo y soberano. Para aquellos que creen, el cumplimiento de estas profecías no solo es un recordatorio de la verdad divina, sino también un fuerte aviso. Las piezas del rompecabezas están encajando con una velocidad sorprendente, señalando que el mundo está avanzando rápidamente hacia la culminación del plan de Dios, tal como se predijo en las Escrituras. Estos eventos no son meramente históricos, son señales claras de que el tiempo de la profecía está llegando a su fin. Lo que está sucediendo ahora no debe verse simplemente como una noticia más. Estamos siendo testigos de la construcción de historia, de la movilización de la profecía en tiempo real. Estos desarrollos deberían servir como una llamada de alerta, un recordatorio para que cada creyente mantenga su vigilancia espiritual. Es un momento en el que la fe debe estar más fuerte que nunca, pues el cumplimiento de las Escrituras se está desarrollando ante nosotros. La montaña del templo, que durante tanto tiempo ha sido un lugar de tensión y disputa, está ahora emergiendo como el escenario de los eventos más significativos que el mundo jamás verá. Es como si el destino estuviera guiando a las naciones hacia un punto de inflexión que, aunque difícil de imaginar, está sucediendo ahora mismo. Estamos presenciando cómo todo se va uniendo, un evento trascendental tras otro, y aunque algunos aún puedan dudar, el camino hacia la profecía sigue avanzando.
Un descubrimiento reciente cerca de Jerusalén está reescribiendo nuestra comprensión sobre la montaña del templo y su historia. A pocos kilómetros de la ciudad se ha encontrado una antigua montaña, y lo que hace que este hallazgo sea verdaderamente único es que no se trata de una simple formación geológica. Esta montaña contiene piedras en diversas etapas de preparación, exactamente diseñadas para ser utilizadas en la montaña del templo. Este hallazgo es una prueba tangible de lo que hemos estado esperando durante siglos. Lo que hace que esto sea aún más significativo es que responde a una de las grandes preguntas históricas. ¿Cómo lograron los antiguos cortar, formar y transportar estas enormes piedras con las herramientas y técnicas disponibles en esa época? Este descubrimiento no solo arroja luz sobre los métodos de construcción antiguos, sino que también elimina muchas de las barreras prácticas que podrían haber impedido la reconstrucción del templo. Las técnicas que fueron utilizadas miles de años atrás ahora pueden ser replicadas con precisión. Es como si esta montaña se hubiera preservado durante todo este tiempo, un testimonio de lo que está por venir, un plan maestro esperando ser desplegado. Sin embargo, estos avances se producen en un mundo que no está necesariamente preparado para aceptar estos cambios. El panorama político es tenso y las objeciones no tardan en llegar. Desde la administración de Biden hasta las naciones islámicas y otros actores internacionales que reclaman autoridad sobre la montaña del templo, las resistencias siguen siendo fuertes. A pesar de esto, el progreso continúa, y lo que parecía imposible hace solo unas décadas, ahora se está convirtiendo en una realidad palpable. Aunque las fuerzas opositoras siguen luchando por detener este proceso, es evidente que el tiempo de la profecía está llegando y el avance no se detiene. Y si eres conocedor de la Biblia, lo que está sucediendo no debería sorprenderte. La Escritura ha sido clara desde el principio. Dios prometió traer a su pueblo de vuelta a Israel y hemos sido testigos de su cumplimiento. Esta promesa, que parecía imposible en ciertos momentos de la historia, se ha hecho realidad. Hemos visto cómo las puertas de Israel se han abierto nuevamente para su pueblo, cumpliendo así una de las promesas más grandes de la Biblia. Además, Dios también prometió que las naciones se levantarían en contra de Israel, como está escrito en Zacarías 12:3. Y ahora estamos observando esta profecía cumplirse en tiempo real. Lo impresionante no es solo que estas cosas están ocurriendo, sino la rapidez con que están sucediendo. El ritmo de los eventos se siente tan acelerado que casi da la sensación de que estamos viviendo en un vacío, como si todo se desbordara de repente, como si el tiempo mismo se comprimiera. Durante siglos, los creyentes han esperado este momento, pero ver cómo todo se une con tal velocidad resulta tan emocionante como abrumador. Es como ver las piezas de un rompecabezas que siempre supiste que encajarían, pero nunca imaginaste que tomarían forma tan rápidamente en tu propia vida. Lo que antes parecía distante y lejano, ahora está ocurriendo ante nuestros ojos. Y esto solo puede llenar el corazón de los fieles de asombro y reverencia. Y es en este punto donde la historia se vuelve aún más profunda, porque no se trata solo de geopolítica o descubrimientos arqueológicos. Se trata de la fe en las promesas de Dios. Una y otra vez, su palabra ha demostrado ser fiel. Cada profecía, cada promesa que ha hecho, ha sucedido con una precisión increíble. El restablecimiento de Israel, las tensiones globales alrededor de la montaña del templo, e incluso los preparativos logísticos para la reconstrucción del templo, todo está ocurriendo tal como fue predicho en las Escrituras. Esto no es un accidente, es el cumplimiento de lo que Dios había dicho que ocurriría. El plan de Dios es perfecto, no ha fallado ni una sola vez, nunca ha exagerado ni ha mentido.
Cada promesa que ha hecho ha sido cumplida, y esto debería fortalecer nuestra confianza en lo que aún está por venir. Si su palabra ha sido verdadera en todo hasta ahora, también lo será en lo que promete para el futuro. Esta es una lección importante. Si Dios ha cumplido todo lo que ha dicho hasta este momento, podemos confiar en que las promesas sobre el futuro también se cumplirán. Este descubrimiento, este momento de la historia, es un recordatorio de que el plan de Dios no se desvanece ni se detiene. Al contrario, se acelera. Si su palabra ha sido verdadera sobre todo hasta ahora, también será verdadera en la esperanza que nos ofrece. Y esa esperanza no es solo un consuelo vacío, es una promesa viva que podemos abrazar con fe. Lo que estamos viviendo no es solo una historia de piedras y política, es mucho más profundo. Es una historia de redención, de salvación eterna. El mismo Dios que orquestó el regreso de su pueblo a Israel es el que ha prometido vida eterna a todos los que ponen su confianza en Él. Este es un mensaje de esperanza que va mucho más allá de los eventos que observamos. Es la esperanza de la eternidad, de un futuro prometido que nunca se desvanecerá. Y es aquí donde esta historia se convierte en algo profundamente personal. La Biblia no es solo un libro que narra eventos pasados o futuras profecías. Es un mensaje vivo de esperanza para cada uno de nosotros, un recordatorio de que el plan de Dios está en marcha y de que tenemos un papel en él. Nos invita a confiar, a esperar y a vivir con la certeza de que lo mejor está por venir. Es un recordatorio de que Dios está en control, incluso cuando el mundo parece sumido en el caos. Este momento no solo nos señala la presencia de Dios en los eventos actuales, sino que también nos invita a ser parte de una historia mucho más grande que nuestras propias vidas. Y lo más sorprendente de todo es que la manera de unirse a esta historia tan trascendental es realmente simple. Todo lo que se requiere es poner nuestra fe en Jesucristo, pedir perdón por nuestros errores, confiar plenamente en Él con nuestras vidas y reconocer que Él tiene el control absoluto. Al hacer esto, podemos estar seguros de que el mismo Dios que ha sido fiel a lo largo de la historia, también será fiel contigo. Este descubrimiento, este momento en el que nos encontramos, es más que un simple milagro histórico. Es una señal clara de lo que está por venir, un recordatorio tangible de las promesas divinas que aún están por cumplirse, un futuro que Dios ha prometido, un futuro que se va desplegando ante nuestros ojos, aunque a veces pueda parecer que el mundo está acelerando sin control. A pesar de la rapidez de los acontecimientos, hay una profunda paz en saber que cada paso que estamos dando es parte de un plan divino, un plan que está por encima de nuestra comprensión humana. No estamos simplemente presenciando historia, estamos siendo testigos del cumplimiento de la profecía, algo que cambia absolutamente nuestra perspectiva sobre el presente y el futuro. La salvación, la verdadera salvación, no es algo que se pueda ganar a través de esfuerzos humanos o buenas obras. No, es un regalo gratuito que Dios ofrece a todos, por lo que Jesús ya cumplió en la cruz. El precio por nuestra redención ya ha sido pagado, y la invitación es clara: recibir este regalo poniendo nuestra fe y confianza en Él. No hay mejor momento que el ahora para hacer esta decisión. Si aún no lo has hecho, ahora es el momento para decir: Jesús, ven a mi corazón. Te confío mi vida, porque sé que tu palabra es verdad. Tú hiciste el trabajo de salvación por mí, y yo acepto con gratitud este regalo perfecto. La urgencia de este momento no puede ser ignorada. Los signos de los tiempos están alrededor de nosotros, marcando el ritmo de los últimos días. Guerras, rumores de guerras y conflictos incesantes dominan las noticias, y el Medio Oriente, una de las regiones más significativas en la profecía bíblica, está siendo escenario de caos y tensión.
La confusión política y social ha alcanzado niveles sin precedentes. El mundo parece estar al borde de un colapso, con eventos que avanzan a un ritmo tan acelerado que resulta difícil de comprender. Estamos siendo testigos de un desentierro cultural y moral donde las bases de lo que conocíamos como cierto se están desmoronando. Hoy en día, niñas afirman ser niños y niños se convierten en padres. Los roles familiares, fundamentales para la estructura de la sociedad, están siendo trastocados. Y lo que es aún más impactante, los padres abandonan la santidad de la vida misma, dejando de lado principios básicos que antes sostenían la humanidad. La oscuridad que estamos presenciando no es un accidente, no es algo que simplemente ocurrió. Es precisamente lo que las Escrituras nos advirtieron que sucedería en los últimos tiempos. Sin embargo, en medio de todo este caos, Dios nos promete que su luz brillará con mayor intensidad en los momentos más oscuros. Ahora más que nunca es el momento de regresar a Él, de buscar su dirección y comprensión. Las profecías de la Biblia están despegando con rapidez, y todo lo que antes parecía vago o distante se está volviendo más claro. La reconstrucción del templo, algo que parecía improbable hace poco, ahora se vuelve más plausible con cada día que pasa. Aunque muchos creen que los creyentes serán tomados antes de que estos eventos se materialicen completamente, la realidad sigue siendo la misma. Los signos ya están aquí y son innegables. La revelación habla claramente de este momento. En los capítulos 6 y 13, entre otros, se describen los eventos que estamos comenzando a ver desplegarse en tiempo real. Lo que antes parecía estar muy lejano, ahora se siente inminente. La frecuencia con la que estos desarrollos están ocurriendo es notable. Hace apenas unos años, una historia sobre la montaña del templo aparecía tal vez 1 o 2 veces al año en los titulares. Ahora, casi todos los días, nos llegan noticias relacionadas con este lugar. Una constante recordatorio de que el plan divino está avanzando a su propio ritmo. Este no es un momento de miedo, sino de fe, de confiar en que todo está sucediendo tal como Dios lo predijo. La soberanía de Dios es incuestionable y sus promesas permanecen firmes. En medio del caos podemos descansar en su fidelidad, confía en Él, sigue su guía. A medida que el mundo cambia, Él sigue siendo el mismo y sus planes no se alteran. Miremos cómo Él trabaja en maneras que solo Él puede. Los signos de los tiempos no son solo advertencias, son una invitación a acercarnos a Él, a abrazar su verdad y a prepararnos para lo que está por venir. Jesús viene pronto. Este no es solo un mensaje de esperanza, sino una certeza basada en la palabra inmutable de Dios. El mundo está cambiando rápidamente, pero la fidelidad de Dios permanece constante. Confía en Él, sigue su liderazgo y prepárate para ser testigo de su increíble trabajo en los días que se avecinan. A medida que el mundo avanza hacia un futuro incierto, las tensiones entre las superpotencias globales aumentan. En los últimos años, hemos visto una creciente rivalidad entre las naciones, donde el control de los recursos, la influencia geopolítica y la supremacía tecnológica juegan un papel fundamental. Las decisiones que se tomen en este contexto pueden tener efectos profundos no solo a nivel regional, sino en la estructura misma de la humanidad, y en muchos casos nos acercan a lo que las Escrituras ya predecían sobre los tiempos finales. El cambio climático, por otro lado, se está convirtiendo en una de las principales preocupaciones globales. Las catástrofes naturales más frecuentes y devastadoras están alterando ecosistemas y desplazando a millones de personas.
Los fenómenos extremos como huracanes, sequías e inundaciones parecen aumentar cada año y muchos expertos creen que las consecuencias del cambio climático no solo son ecológicas, sino que también tienen un profundo impacto social y político. A medida que la Tierra se vuelve más inhóspita, las naciones tendrán que enfrentarse a retos sin precedentes en términos de migración y recursos, algo que podría alterar aún más el equilibrio de poder mundial. En el ámbito religioso, el fortalecimiento de movimientos fundamentalistas de diversas creencias se ha convertido en un tema creciente. Estos movimientos, aunque a menudo marginales, están obteniendo mayor visibilidad e influencia, particularmente en tiempos de crisis. En muchas regiones, el extremismo religioso está socavando los esfuerzos por construir sociedades más inclusivas y democráticas, lo que está creando una especie de polarización espiritual que se refleja en las decisiones políticas y sociales. Esto también parece estar cumpliendo con las predicciones sobre la persecución religiosa y los conflictos derivados de creencias opuestas. A nivel tecnológico, estamos asistiendo a una revolución sin precedentes. La inteligencia artificial, el análisis de datos masivos y la automatización están cambiando rápidamente la manera en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Sin embargo, estos avances también plantean grandes desafíos éticos. El control de la información, la privacidad de los datos y las posibles repercusiones de un gobierno digital son preocupaciones que surgen constantemente. Los riesgos asociados con la dependencia tecnológica y la falta de transparencia en el uso de algoritmos podrían generar un ambiente de desconfianza en el que las decisiones humanas sean reemplazadas por la lógica de las máquinas, deshumanizando aspectos cruciales de nuestras vidas. Además, las tensiones económicas globales están alcanzando niveles críticos. El aumento de la deuda pública, las crisis financieras periódicas y las desigualdades económicas están afectando la estabilidad de muchas naciones. Mientras los ricos siguen concentrando más poder y recursos, la clase media se ve cada vez más empobrecida, lo que genera protestas sociales y disturbios en varias partes del mundo. La falta de una solución global efectiva para la distribución equitativa de la riqueza puede llevar a un descontento generalizado, desestabilizando incluso a los gobiernos más consolidados. El concepto de nuevas fronteras está tomando forma, no solo en términos de territorios físicos, sino también en el ámbito del espacio. Las exploraciones espaciales y las ambiciones por colonizar otros planetas, particularmente Marte, están creando una nueva era de competencia internacional. Las grandes potencias están invirtiendo enormes recursos en este sector, lo que podría desencadenar una nueva forma de imperialismo interplanetario. Si bien los beneficios de esta exploración cósmica son inciertos, lo que está claro es que abrir nuevas fronteras tecnológicas podría llevar a nuevas formas de conflicto, no solo en la Tierra, sino también en el espacio. Por otro lado, las crisis humanitarias causadas por la violencia, la pobreza y los desastres naturales están desplazando a millones de personas cada año. La migración masiva de personas que buscan refugio en países más estables está generando tensiones en las fronteras, mientras que las políticas de inmigración se endurecen cada vez más. A pesar de los esfuerzos por integrar a los migrantes, muchos países luchan por ofrecer soluciones sostenibles para esta crisis global. Los derechos humanos y las condiciones de vida de estos desplazados continúan siendo una de las preocupaciones más urgentes de la comunidad internacional. En medio de todos estos cambios, la necesidad de un despertar espiritual es más clara que nunca. A pesar de los avances tecnológicos y los logros humanos, la gente está buscando respuestas a preguntas profundas sobre el propósito y el sentido de la vida. Las iglesias,
aunque a menudo enfrentan dificultades para mantener a sus feligreses, siguen siendo un refugio para millones que buscan algo más allá de las realidades materiales. Este despertar espiritual podría ser visto como una preparación para lo que está por venir, donde la fe juega un papel crucial en cómo las personas enfrentan la creciente incertidumbre del futuro. El mundo se acerca al cumplimiento de las profecías bíblicas más impactantes. Un suceso notable ocurrió en Israel con la aparición de una vaca roja, un animal fundamental para los antiguos rituales de purificación necesarios en el contexto del tercer templo. Este evento podría estar marcando un giro crucial en la historia, ya que la construcción de este templo, según algunas interpretaciones, podría preceder la aparición del Anticristo. En este video, te presentaré datos sorprendentes sobre la simbología y la relevancia de las vacas rojas en la profecía bíblica. ¿Sabías que los esfuerzos para criar este tipo de vacas han avanzado significativamente? En Israel, se han implementado rigurosas iniciativas para cumplir con los requisitos establecidos por las leyes mosaicas, lo que ha generado expectativas entre creyentes y estudiosos. Sin embargo, también se han levantado voces que temen que esta búsqueda pueda desencadenar tensiones políticas y religiosas entre judíos y árabes, quizás escalando hasta un conflicto global. ¿Puede realmente un animal ser el catalizador de un evento de tal magnitud? Acompáñame en este análisis profundo mientras exploramos esta fascinante posibilidad. Antes de continuar, te invito a unirte a esta comunidad. Es muy sencillo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros contenidos. Aquí desglosamos temas bíblicos de forma comprensible y accesible. Dicho esto, vamos al texto sagrado. En Números 19 del Antiguo Testamento, Dios instruye a Moisés sobre un ritual de purificación que permitía a las personas impuras regresar al campamento. Este rito requería una vaca completamente roja, sin defecto, que no hubiera trabajado ni dado a luz. El sacrificio de esta vaca debía realizarse fuera del tabernáculo y no dentro, como era habitual en otros sacrificios. El sacerdote encargado del rito realizaba el sacrificio, pero otro hombre debía quemar completamente al animal. Ambos quedaban impuros hasta el atardecer y necesitaban purificarse. Luego, un tercer hombre recolectaba las cenizas y las almacenaba en un lugar especial. Estas cenizas se mezclaban con agua para preparar la agua de purificación, utilizada para limpiar a quienes habían tenido contacto con cadáveres o estado en lugares de muerte, permitiéndoles ser reintegrados al pueblo. Es importante destacar que, según las Escrituras, este rito no era opcional. Aquellos que no se purificaban eran expulsados de la comunidad, quedando en una situación de exclusión social y espiritual. No obstante, este rito dejó de practicarse tras la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ahora, en el contexto actual, con los planes de reconstruir el templo en Jerusalén, se pretende recuperar estas antiguas prácticas para prepararse para la llegada del Mesías prometido. En 2018, el Instituto del Templo en Israel sorprendió al mundo al anunciar un hallazgo histórico. Tras años de búsqueda y grandes inversiones, localizaron en Estados Unidos una ternera roja que cumplía con los requisitos bíblicos. Este descubrimiento representó un avance significativo hacia la construcción del tercer templo. Más recientemente, el 16 de septiembre de 2022, 5 terneras rojas consideradas perfectas fueron trasladadas desde Texas a Jerusalén bajo el cuidado del instituto. Estas terneras se encuentran actualmente preparadas para el momento en que se realice el sacrificio del primer animal, paso indispensable para iniciar los ritos del nuevo templo. Con este contexto, reflexionemos juntos.
¿Qué significa realmente la reaparición de estos animales en la narrativa bíblica? Estamos ante una señal clara del cumplimiento de las profecías. Quédate conmigo para descubrirlo en profundidad. A lo largo de la historia, solo 2 templos han sido construidos por los judíos. El primero, obra del rey Salomón, se erigió en el monte del templo y permaneció por 390 años hasta que los babilonios lo destruyeron en el 586 a.C. Más tarde, tras el regreso del exilio en Babilonia, se levantó el segundo templo en el mismo sitio, durando 585 años antes de su destrucción por los romanos, en el año 70 después de Cristo. Este segundo templo fue testigo de momentos clave en la fe judía y permanece como símbolo de su conexión con Dios. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. El tercer templo, mencionado en las profecías, se describe como el escenario donde el anticristo establecerá su gobierno mundial, según la interpretación bíblica, engañando y persiguiendo al pueblo judío. Pero, para comprender la conexión entre este evento y las terneras rojas, es fundamental explorar la profunda relación entre estas y el templo en la tradición judía. Desde los días de Moisés, los judíos han considerado el tabernáculo y posteriormente el templo como el lugar donde la presencia de Dios habitaba de manera tangible. Su destrucción representó una separación espiritual significativa para ellos. El anhelo judío de reconstruir el templo refleja su deseo de restaurar su relación con Dios y cumplir las promesas mesiánicas de las Escrituras. Según sus creencias, la llegada del Mesías, descendiente de Abraham, solo será posible una vez que el templo sea reconstruido y los antiguos ritos, como el de la vaca roja, sean retomados. Esto explica por qué los judíos continúan esperando al Mesías, al no reconocer a Jesús como el cumplimiento de esa promesa. De acuerdo con estudiosos judíos, a lo largo del Antiguo Testamento se encontraron y sacrificaron solo 9 terneras rojas perfectas, subrayando la rareza y el significado sagrado de este rito. El Instituto del Templo ya ha diseñado los planos del tercer templo, planeado como una réplica del Templo de Salomón en el mismo lugar donde estuvieron los anteriores. Se han preparado los muebles, utensilios y vestiduras sagradas necesarios para los rituales. Además, los encargados de servir en el templo han sido seleccionados cuidadosamente, todos descendientes de Aarón, el primer sumo sacerdote en la travesía del desierto. Estas personas ya están participando en ensayos ceremoniales, preparándose para la inauguración del templo y el primer sacrificio con las cenizas de una ternera roja. Sin embargo, aún quedan retos importantes por resolver antes de que esto sea posible. El monte del templo, donde se planea construir el tercer templo, es uno de los lugares más disputados del mundo, considerado sagrado por judíos, cristianos y musulmanes. En el sitio se encuentran actualmente la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca, construidas en el siglo VII y de gran relevancia histórica para el Islam. Aunque Israel recuperó el control de la ciudad vieja de Jerusalén y del monte del templo tras la Guerra de los 6 días en 1967, la custodia de esta área sigue bajo administración jordana debido a acuerdos de paz firmados posteriormente.
Aunque los judíos israelíes tienen permitido ingresar al monte, se les prohíbe realizar rituales religiosos en este lugar. La coexistencia de estas tradiciones en un espacio tan reducido genera tensiones constantes y subraya los desafíos de construir el tercer templo. Este hecho no solo tiene implicaciones religiosas, sino también políticas y sociales que podrían transformar el panorama global. Estamos presenciando el preludio de los eventos que cambiarán la historia. Mantente atento para descubrir más sobre este fascinante tema. Para que el tercer templo pueda ser construido, será indispensable que judíos y musulmanes alcancen un acuerdo. Sin embargo, los conflictos históricos entre ambas comunidades hacen que esto sea extremadamente complicado. Expertos en la materia advierten que estas tensiones podrían escalar hasta un conflicto mayor, quizás incluso una guerra por el control de este territorio sagrado. La reciente llegada de 5 novillas rojas sin defecto a Jerusalén ha generado alarma entre los árabes, quienes ven esto como un posible indicio de intentos israelíes por recuperar el área donde se encuentra actualmente la cúpula de la roca, un símbolo central del Islam. Además de los motivos territoriales, el conflicto tiene una dimensión teológica significativa. En el Islam se profetiza la llegada de un ser conocido como el Dajjal, un gran engañador similar al anticristo bíblico que aparecerá antes del día del juicio. Según esta creencia, el Dajjal llevará a cabo falsos milagros para confundir y atraer a las masas, proclamándose divino. Curiosamente, algunas interpretaciones sugieren que podría manifestarse precisamente en el tercer templo judío, intensificando las tensiones religiosas entre ambas comunidades. El surgimiento del Dajjal es considerado uno de los principales signos del fin de los tiempos en la teología islámica. En este marco profético, el Dajjal será enfrentado y derrotado por el Mahdi islámico y por Jesucristo, quien, según el Islam, es un gran profeta que regresará del cielo para liderar la victoria final contra este falso Salvador. Mientras tanto, la posibilidad de que la construcción del tercer templo detone un conflicto global sigue siendo objeto de debate. Es más probable que el anticristo emerja como un mediador, utilizando esta oportunidad para promover un tratado de paz entre judíos y árabes, facilitando la edificación del templo en el monte del templo. La habilidad del anticristo para negociar y persuadir hará que las 3 principales religiones monoteístas del mundo firmen un pacto histórico. Este acuerdo abrirá las puertas a la construcción del tan esperado tercer templo en Jerusalén. Los judíos, al ver la concreción de este sueño milenario, creerán que este hombre es el Mesías que siempre esperaron, ya que históricamente rechazaron a Jesús por no cumplir con sus expectativas de un Salvador poderoso y sobrenatural. Sin embargo, el anticristo se convertirá en el mayor engaño, manipulando estas esperanzas para sus propios fines. Se reporta que, una vez aprobado, el templo podría ser construido en un año. Desde este lugar sagrado, el anticristo establecerá su dominio mundial. La Biblia indica que durante los primeros 3 años y medio de su gobierno habrá paz y prosperidad global gracias al tratado firmado. Las naciones convivirán en armonía y una mayoría adorará a este líder como un salvador. Sin embargo, al término de este periodo, el pacto será roto y el anticristo cometerá lo que las escrituras denominan el sacrilegio abominable en el templo, marcando el inicio de la gran tribulación. Este será un tiempo de juicio y sufrimiento sin precedentes en la historia de la humanidad. La ira de Dios se desatará sobre la tierra y el pueblo judío finalmente reconocerá que el Mesías que esperaban ya había venido hace más de 2000 años en la figura de Jesús, pero fue rechazado por ellos. Este momento representará no solo una revelación para el pueblo de Israel, sino también
el preludio del desenlace final de las profecías bíblicas. Estamos más cerca de este futuro de lo que imaginamos. El tiempo lo dirá. El profeta Zacarías anticipó este momento crucial con palabras llenas de significado profético. A través de él, Jesús declaró: derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y súplica. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por él como se llora por un hijo único, haciendo duelo como por un primogénito. En ese día, el luto en Jerusalén será tan profundo como el luto por Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Este pasaje no solo señala la tristeza del pueblo judío al reconocer a Jesús como el Mesías, sino también su conversión espiritual en un momento de gran revelación. Al final de los 7 años de la gran tribulación, Jesús regresará como el Rey victorioso, derrotando al anticristo, al falso profeta y finalmente a Satanás. En ese día glorioso, reunirá a su iglesia, formada por todos los cristianos, junto con los judíos convertidos, creando una nueva era de paz eterna en la Nueva Jerusalén. Este será un lugar donde no habrá dolor, mentiras ni tristeza, sino una vida en plenitud, en la presencia de Dios. Aunque el significado de las novillas rojas es inmenso para los judíos hoy, para los cristianos, su relevancia es simbólica, apuntando hacia el sacrificio perfecto que Jesús ya realizó en la cruz. En la época del Antiguo Testamento, estas novillas eran esenciales para la purificación ritual, permitiendo a las personas impuras volver a estar en comunión con Dios. Esto prefiguraba el sacrificio de Jesús en el Calvario, donde, a través de su muerte, trajo redención y nueva vida para toda la humanidad. Su sacrificio fue único y suficiente, reemplazando para siempre el sistema de sacrificios del templo. Desde la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, el anhelo de reconstruir un tercer templo ha sido una constante en la fe judía. Este deseo, profundamente arraigado, se refleja en oraciones diarias, estudios de las Escrituras y textos como el Talmud, que detalla las prácticas y leyes relacionadas con el templo. La esperanza de reconstruir el templo no es solo un acto físico, sino un símbolo espiritual de la renovación de su conexión con Dios. La pureza ritual es un concepto fundamental para los ritos del templo, y la vaca roja ocupa un lugar central en esta práctica. Según Maimónides, destacado erudito judío, la 10ª vaca roja aparecerá antes de la llegada del Mesías, marcando el inicio de una nueva era espiritual y de redención. Esto convierte a la aparición de una vaca roja en un hecho de gran relevancia para los judíos ortodoxos, quienes lo ven como una señal de tiempos significativos que se avecinan. La reaparición de una vaca roja perfecta representa no solo una oportunidad para reactivar rituales que han permanecido inactivos por casi 2000 años, sino también una reafirmación de su fe y esperanza en la restauración de su relación con Dios. Este acontecimiento alimenta la expectativa de que se acerca una nueva era para el pueblo judío, una era en la que el cumplimiento de las profecías parecerá estar más cerca que nunca. Sin embargo, para los cristianos, este evento también sirve como un recordatorio del sacrificio completo y suficiente que Jesús hizo en la cruz, poniendo fin a la necesidad de sacrificios terrenales. La vaca roja también juega un papel crucial en la unificación de la comunidad judía alrededor de un objetivo común: la purificación y preparación para el templo futuro. Esta unificación no solo es espiritual, sino también práctica, ya que reúne a diversas facciones dentro del judaísmo en un esfuerzo colaborativo hacia la reconstrucción del templo y la llegada del Mesías. El capítulo 19 del libro de Números resulta clave para comprender el significado de la vaca roja en las tradiciones judías.
Este pasaje contiene instrucciones detalladas sobre cómo debe realizarse el sacrificio y los rituales de purificación, dejando claro que cada paso debe seguirse sin desviaciones. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha ordenado, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana sin defecto, en la cual no haya yugo. Números 19, 1-2. Este versículo enfatiza no solo la necesidad de un animal perfecto físicamente, sino también que nunca haya sido usado para trabajos mundanos, destacando así su pureza y su consagración para un propósito exclusivamente sagrado. La elección de este animal, completamente libre de imperfecciones, simboliza un acto de dedicación absoluta a Dios, reflejando la santidad y separación requeridas para los actos rituales. La vaca roja no es solo un medio de purificación, sino también un recordatorio tangible del pacto entre Dios y su pueblo. Su sacrificio, más allá de ser un acto ceremonial, es un llamado a la obediencia y fe en las instrucciones divinas, reforzando la conexión espiritual de la comunidad con sus creencias. Este ritual ejemplifica cómo las leyes bíblicas buscan mantener la pureza tanto física como espiritual dentro del pueblo elegido. El procedimiento descrito en Números 19, desde la elección del animal hasta la recolección de las cenizas, está imbuido de un simbolismo profundo. Cada paso tiene una carga teológica que va más allá de lo práctico, estableciendo un vínculo entre el cumplimiento de la ley divina y la preparación espiritual de la comunidad. La rigurosidad de estas instrucciones también enseña la importancia de la disciplina en la adoración, dejando claro que la santidad debe ser tratada con reverencia y cuidado. La pureza, en el contexto del judaísmo, no solo se limita al aspecto ritual, sino que también abarca la vida moral y espiritual de los fieles. La vaca roja, como instrumento de purificación, sirve para ilustrar esta conexión entre los actos externos y la transformación interna, y serán para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos una estatua perpetua. Números 19, 10. Este pasaje resalta la universalidad de las leyes de purificación, extendiendo su aplicación tanto a israelitas como a extranjeros, y reflejando la intención divina de incluir a todos aquellos que busquen reconciliarse con Él. La importancia de la vaca roja también radica en su papel como recordatorio de la necesidad constante de renovación y arrepentimiento. Al estar relacionada con la purificación tras el contacto con la muerte, simboliza el anhelo de regresar a un estado de gracia después de la contaminación del pecado o la impureza. Esta práctica invita a los fieles a reflexionar sobre sus vidas, a reafirmar su compromiso con Dios y a buscar una conexión más profunda con lo sagrado, preparándose para el servicio divino y una comunión más cercana con el Creador. Con la reciente aparición de una vaca roja que cumple con los requisitos bíblicos, los preparativos para la construcción del tercer templo han cobrado una nueva relevancia. Este evento no solo tiene implicaciones religiosas, sino que también enfrenta desafíos logísticos y políticos significativos. La realización de estas profecías no solo representa un cumplimiento de fe, sino que también es visto por algunos como una señal de la transformación espiritual y la restauración divina del pueblo judío. Y verán todos los pueblos de la tierra que eres llamado por el nombre de Jehová, y tendrán miedo de ti. Deuteronomio 28:10. Este versículo destaca la importancia del testimonio del pueblo de Dios, cuya obediencia y fe son un ejemplo para todas las naciones, reflejando el poder y la autoridad del Creador sobre toda la tierra. Este versículo destaca el alcance global que tendría la construcción del tercer templo,
no solo como el cumplimiento de antiguas profecías bíblicas, sino también como un símbolo imponente de la presencia y la soberanía divina en el mundo contemporáneo. Para muchos, este proyecto representa un paso significativo hacia la materialización del reino de Dios en la tierra. Actualmente, arquitectos y planificadores trabajan arduamente para diseñar cada detalle del templo, asegurándose de que esté en perfecta armonía con las descripciones bíblicas, al tiempo que se adaptan a las necesidades actuales de adoración, turismo y seguridad. Los planes incluyen la elección meticulosa de materiales que reflejen la santidad del lugar, así como la incorporación de tecnología avanzada para garantizar la seguridad de los visitantes y la administración eficiente del templo. Paralelamente, se lleva a cabo un entrenamiento intensivo para sacerdotes y personal del templo. Estos individuos no solo deben dominar los rituales ancestrales descritos en la Torá, sino también estar preparados para desempeñar sus funciones en un contexto globalizado, donde la tradición se encuentra con las demandas culturales y espirituales del siglo XXI. Este nivel de formación es crucial para preservar la reverencia y el significado espiritual que este templo representa. En este contexto, la vaca roja continúa siendo un poderoso símbolo de esperanza y expectativa mesiánica dentro de la fe judía. Su aparición no solo es interpretada como una señal de los tiempos finales, sino también como un elemento unificador para los judíos alrededor del mundo. Espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera, digo, a Jehová. Salmos 27:14. Este versículo encapsula la paciencia y la fe necesarias mientras se espera el cumplimiento de estas promesas proféticas. La vaca roja es percibida como una confirmación tangible de que el pueblo judío está viviendo un momento histórico único, marcado por la preparación de eventos predichos hace milenios. Sin embargo, este renacimiento de rituales y expectativas mesiánicas también trae consigo desafíos significativos. La presencia de la vaca roja no solo requiere un estricto cumplimiento de las leyes rituales, sino que también plantea debates sobre cómo interpretar las escrituras en un mundo en constante cambio. Algunos dentro de la comunidad religiosa ven esto como una oportunidad para profundizar en la tradición, mientras que otros plantean interrogantes sobre cómo equilibrar la fe y la modernidad. Este proceso de reconciliación entre lo antiguo y lo contemporáneo ha generado intensas discusiones dentro y fuera del ámbito religioso. Además, mantener la pureza y el cuidado de la vaca roja implica un conjunto de retos prácticos y logísticos. Desde garantizar que el animal no sea contaminado según las estrictas leyes mosaicas, hasta enfrentar la atención global que genera este evento, la responsabilidad de proteger este símbolo es enorme. Estos desafíos reflejan tanto el peso de las expectativas espirituales como las complejidades del mundo moderno. A pesar de ello, la esperanza y la determinación de quienes creen en el cumplimiento de estas profecías continúan impulsando los preparativos para el momento en que el tercer templo finalmente se convierta en una realidad. Los obstáculos que enfrentan los esfuerzos por cumplir un mandato bíblico en un contexto contemporáneo resaltan la complejidad de armonizar la fe con las exigencias prácticas y los retos del presente. El monte del templo en Jerusalén, propuesto como el lugar para erigir el tercer templo, es considerado uno de los puntos más sensibles y disputados del planeta. Este espacio, venerado por judíos, cristianos y musulmanes, se encuentra en el centro de tensiones históricas, religiosas y políticas. No quitarás el hito de tu prójimo, que pusieron los antiguos en tu heredad, que heredarás en la tierra que Jehová, tu Dios, te da para que la poseas. Deuteronomio 19:14.
Este pasaje subraya la importancia de respetar los límites establecidos en el pasado, recordando la obligación de honrar las raíces históricas y espirituales de este lugar único. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El proyecto de construir el tercer templo en un sitio de tanta relevancia plantea no solo desafíos de carácter religioso, sino también cuestiones políticas y legales de gran magnitud. Será necesario llevar a cabo negociaciones extremadamente cuidadosas entre líderes nacionales, autoridades religiosas y organismos internacionales. Las implicaciones de este proyecto podrían alterar significativamente la estabilidad regional y tener un impacto en las relaciones globales. La ejecución de un plan de esta magnitud exige no solo sensibilidad hacia las diferencias culturales, sino también la capacidad de resolver disputas sin exacerbar tensiones latentes. La diplomacia y el respeto mutuo serán factores decisivos para evitar un conflicto mayor. La preparación del terreno y la construcción del templo demandan una atención especial para garantizar que las creencias y tradiciones de las distintas comunidades religiosas involucradas sean respetadas. Más allá de la dimensión arquitectónica y logística, este proyecto simboliza un esfuerzo por equilibrar las aspiraciones proféticas con la necesidad de convivencia pacífica en un mundo multicultural y diverso. La importancia de encontrar un punto medio que permita avanzar sin provocar divisiones será crucial en este delicado proceso. Por otro lado, para los cristianos, no hay motivo de alarma respecto a la construcción del tercer templo. Cristo ya cumplió con el propósito de redimirnos, y su sacrificio ha hecho innecesarias las prácticas rituales descritas en el Antiguo Testamento. Las cenizas de la vaca roja representan la muerte de Cristo, mientras que el agua de purificación alude a su sangre, la cual nos limpia y nos permite estar en comunión con Dios. Aunque el debate sobre el templo puede causar inquietud en algunos, debemos recordar que Jesús ya nos aseguró la victoria final. Esforcémonos en permanecer firmes hasta el fin, pues nuestra recompensa está reservada en los cielos. Amén. Finalmente, al cierre del libro de Apocalipsis, el Señor deja un mensaje lleno de esperanza para sus seguidores, recordándonos que, sin importar las circunstancias o los eventos que ocurran en el mundo, nuestras vidas ya han sido redimidas y nuestra eternidad está asegurada en Él. Este llamado nos invita a mantener nuestra fe en medio de cualquier incertidumbre. El nacimiento de una vaca roja no es solo un suceso de importancia religiosa. Su repercusión trasciende las fronteras de Israel y alcanza un impacto global. Mirad, os he dado autoridad sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Lucas 10:19. Este versículo nos recuerda el poder de la fe para enfrentar desafíos, tanto espirituales como mundanos, en un contexto que incluye eventos de magnitud internacional. Este acontecimiento, ampliamente difundido en la era moderna gracias a los avances tecnológicos, ha capturado la atención de diversas culturas y religiones, fomentando un diálogo interreligioso sobre su significado en relación con las profecías del fin de los tiempos. El nacimiento de la vaca roja ha provocado reflexiones profundas sobre redención y purificación, conceptos abordados de manera distinta según cada creencia. Para algunos, este evento representa una llamada a la introspección espiritual, mientras que para otros puede ser una advertencia de tiempos de tribulación. Esta diversidad de interpretaciones
resalta cómo un único suceso puede enriquecer el entendimiento mutuo entre diferentes tradiciones religiosas. Además, la cobertura mediática y el debate generado han puesto de manifiesto cómo la religión, la ciencia y las profecías antiguas interactúan en el mundo contemporáneo, explorando la coexistencia de lo moderno con las tradiciones. En el ámbito islámico, la construcción del tercer templo también tiene implicaciones significativas, especialmente en relación con la figura del Dajjal, una entidad comparable al anticristo en la escatología cristiana. Según las tradiciones islámicas, el Dajjal aparecerá antes del día del juicio, desviando a las personas de la fe verdadera con engaños y falsas señales. Y cuando os digan, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos que murmuran, no consultará el pueblo a su Dios. Isaías 8:19. Este pasaje bíblico, que advierte contra las influencias malignas, resuena tanto en las tradiciones islámicas como cristianas, subrayando el peligro de la seducción espiritual. La creencia islámica sostiene que la llegada del Dajjal es una prueba de fe, y muchos consideran que el tercer templo podría ser el escenario en el que se desarrolle este desafío final. Según estas enseñanzas, Jesús, o Isa en el Islam, regresará para derrotar al Dajjal, estableciendo la paz y la justicia antes del juicio final. Esta expectativa escatológica crea un interesante vínculo entre las profecías islámicas y cristianas, mostrando tanto similitudes como diferencias en sus visiones del fin de los tiempos. Este entrelazamiento de narrativas puede ser un punto de convergencia que fomente el entendimiento entre ambas religiones. El debate sobre el tercer templo y sus implicaciones es un tema delicado, especialmente en un lugar con tanto peso religioso como Jerusalén. La discusión puede servir como un puente para promover la paz, o por el contrario, convertirse en una fuente de conflicto, dependiendo de cómo se manejen estas complejas narrativas. La comprensión mutua y el diálogo interreligioso son esenciales para encontrar formas de coexistencia pacífica frente a estas cuestiones tan cargadas de simbolismo. En el cristianismo, el tercer templo es visto como el escenario donde se desarrollarán eventos profetizados, como la abominación desoladora descrita en Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este evento se asocia con la profanación del templo por parte del anticristo. Para los judíos, el tercer templo simboliza la renovación espiritual y nacional de Israel, un espacio sagrado donde los antiguos rituales serán restaurados y el vínculo entre el pueblo judío y Dios se fortalecerá. Ambos puntos de vista muestran el profundo significado que este templo tiene en las expectativas religiosas de dos de las principales tradiciones monoteístas del mundo. La construcción del tercer templo es percibida por muchos como un paso esencial hacia la llegada del Mesías y el inicio de una era mesiánica de paz y prosperidad. Sin embargo, esta expectativa no es compartida de manera uniforme, ya que mientras algunos la ven como un signo de esperanza y redención, otros la consideran el preludio de tiempos de tribulación y conflicto. Estas visiones contrapuestas generan un desafío significativo para líderes religiosos y políticos, quienes deben manejar estas expectativas con sabiduría y cautela para evitar intensificar las tensiones ya existentes en una región tan volátil como el Medio Oriente. En los preparativos para la construcción, los arquitectos y planificadores están trabajando arduamente para respetar las especificaciones bíblicas, al mismo tiempo que adaptan el diseño a las necesidades contemporáneas. Así dice Jehová: he aquí, yo pongo en Sión la piedra angular, probada, piedra preciosa de cimiento seguro. El que crea, no se apresure. Isaías 28:16.
Este pasaje resalta la importancia de una planificación cuidadosa y llena de fe en un proyecto de tal trascendencia. Los estudios arquitectónicos se centran no solo en crear un edificio que cumpla con los requisitos religiosos, sino también en que sea capaz de recibir a miles de peregrinos de todo el mundo, reflejando la universalidad del mensaje divino. Además de los diseños arquitectónicos, los materiales de construcción son seleccionados con extrema precisión para cumplir con las estrictas leyes de pureza bíblicas, desde la elección de cada piedra hasta los elementos ornamentales del interior. Todo debe estar alineado con la santidad del templo. Paralelamente, la preparación de quienes servirán en este espacio sagrado es igualmente crucial. No se trata solo de una capacitación técnica, sino también de una formación espiritual profunda, garantizando que cada individuo entienda la magnitud de su rol en este proyecto, considerado por muchos como un cumplimiento profético. En la tradición cristiana, la figura de la vaca roja trasciende su rol en los rituales de purificación del Antiguo Testamento y adquiere un simbolismo más profundo. Porque si la sangre de toros y machos cabríos y la ceniza de una becerra santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Hebreos 9:13-14. Este versículo enfatiza la diferencia entre los sacrificios temporales de la ley mosaica y el sacrificio eterno y definitivo de Jesús. Mientras que la vaca roja proporcionaba una purificación temporal, la sangre de Cristo ofrece redención plena, un cambio que refleja la transición de los rituales a una fe basada en el amor y la gracia.